Vi una luz tan baja y exacta que parecía raspar el asfalto con un cuchillo. Vi una silueta junto a la cuneta, inmóvil, la cara enterrada en las manos. Y cuando la miré directo a los ojos, no vi más que la misma carretera extendiéndose hacia atrás, como si la persona fuera en realidad un hueco. Vi las ruedas de mi coche detenerse sin que yo pusiera el freno y escuché, claro y lejano, una voz que dijo: «No te acerques», aunque nadie hablaba. Buenas noches, comunidad. Este episodio se lo dedico a quienes toman la carretera tarde, a los que han aprendido a medir el tiempo por los faros que pasan, a taxistas, repartidores, mochileros y a cualquiera que haya sentido. En el asiento del conductor, que el mundo conocido se vuelve extraño cuando baja la neblina. La posibilidad es pequeña, pero siempre existe. Así que si viajan por rutas secundarias y les resulta tentador seguir una luz en la distancia, escuchen esto antes. La primera vez que pasé por esa carretera fue por necesidad, no por curiosidad. Eran las 3:12 de la madrugada, y el reloj del tablero marcaba la hora con una claridad extraña, como si quisiera recordármela una y otra vez. La lluvia caía con esa cadencia monótona que a veces hipnotiza, y el sonido de los limpiaparabrisas parecía acompasado al ritmo de mi respiración. Llevaba horas manejando, con la radio encendida a volumen bajo, buscando una frecuencia que no crujiera de interferencias. No había señal de teléfono, ni faros detrás de mí, ni luces adelante. Solo la cinta asfáltica y el reflejo tembloroso de mi propio coche avanzando entre la neblina. Volvía de una visita corta a un viejo amigo que vivía al otro lado de la sierra. Me había dicho que el camino más rápido era esa carretera secundaria que unía Pueblo Nuevo con San Rafael, una vía que, según él, casi nadie usaba desde hacía años. «Está en buen estado, pero no te detengas mucho», me había advertido con media sonrisa. En ese momento lo tomé como una broma, una de esas frases que los locales dicen para darle sabor a las historias de pueblo. Pero conforme avancé, empecé a sentir que no era una broma. Los primeros kilómetros fueron normales. Árboles altos a los costados, el rumor del viento, el sonido constante de la lluvia cayendo sobre la chapa. Luego el paisaje cambió. Las casas que aparecían de vez en cuando tenían las ventanas tapiadas, los tejados hundidos, y los postes de luz parecían deshechos por el óxido. Pasé frente a una gasolinera cerrada, con el cartel aún visible aunque sin letras, y frente a un camión abandonado que llevaba tanto tiempo ahí que las enredaderas habían trepado por sus ruedas. Era un escenario detenido en el tiempo, como si los años no hubieran pasado, o peor aún, como si hubieran pasado demasiados. Recuerdo que sin razón aparente, bajé un poco la velocidad. Tal vez fue el instinto, o la sensación de que el aire había cambiado. De pronto, el sonido del motor pareció ahogarse, y el olor a tierra húmeda entró por la rejilla del aire acondicionado. El silencio, cuando la radio se apagó sola, fue tan absoluto que llegué a escuchar el golpeteo de mi propio corazón. Y entonces la vi, una luz, pequeña, blanca, baja. Se balanceaba al final de la recta, justo donde la carretera se perdía entre la neblina. No era un faro. No parpadeaba ni se movía con la lógica de un coche que viene en sentido contrario. Era algo más, una presencia fija, pero viva. Al principio creí que era el reflejo de una señal de tránsito o de un poste. Reduje la velocidad aún más y me incliné hacia adelante, tratando de distinguir su origen. La luz no se movía, pero daba la sensación de hacerlo. Cada vez que parpadeaba parecía más cerca. Me detuve a unos 30 metros, con el coche aún encendido, y bajé la ventanilla. El aire frío entró como una cuchilla. El olor a lluvia era fuerte, pero debajo había otro aroma, uno metálico, parecido al del hierro mojado. La luz seguía allí, inmóvil, brillante, hasta que apagué el motor. Entonces se apagó. Al mismo tiempo, no un segundo después ni antes. Exactamente al mismo tiempo. El silencio que siguió fue tan profundo que me pareció escuchar un murmullo, como si alguien respirara muy cerca. No había nadie. Encendí la linterna del móvil y salí del coche. La grava crujía bajo mis zapatos y la neblina se cerraba detrás de mí como una puerta. Caminé unos pasos hacia donde había estado la luz. No había nada. Solo la cuneta llena de agua y un pequeño hueco en el barro. Una huella, una sola. Parecía fresca, con el borde definido como si alguien la acabara de dejar. Pero no había segunda huella, ni continuación. Solo esa marca solitaria, hundida en la tierra. No sabría explicar por qué, pero sentí que algo me observaba desde muy cerca. No era miedo inmediato, era algo más antiguo, más animal. La sensación de que si daba un paso más, algo iba a cambiar para siempre. Me quedé quieto respirando despacio y entonces, entre el sonido del agua, creí oír un suspiro. No era viento, era un suspiro, justo detrás de mí. Giré tan rápido que la linterna se me cayó y al recogerla vi que el haz de luz iluminaba mi coche, pero su sombra en el suelo era distinta. Mi silueta no estaba sola. Había otra sombra al lado.
una figura alta y delgada, quieta, tan oscura que parecía absorber la luz. Y en el momento en que levanté la mirada, ya no estaba. La neblina había tragado todo. Volví al coche temblando. Encendió al primer intento, aunque juraría que el motor sonó diferente, más grave, como si arrastrara algo dentro. Manejé el resto del camino sin detenerme, con los ojos fijos en la carretera y la sensación de que alguien iba sentado en el asiento trasero. Llegué a San Rafael al amanecer cuando el cielo ya clareaba. Ahí, en una pequeña tienda junto a la estación, le conté lo que había visto al dueño, un hombre viejo que me escuchó con expresión neutra. Cuando terminé se limitó a decir, «Esa carretera tiene su hora. No es de los vivos ni de los muertos. Es de los que no se fueron del todo». Luego siguió limpiando el mostrador, sin mirarme más. Tiempo después supe que no era el único que había visto esa luz. Conductores, campesinos, incluso una patrulla municipal habían reportado lo mismo. Una luz blanca, baja, que aparece siempre en el mismo punto y que se apaga en cuanto alguien se acerca. Algunos dicen que es el espíritu de los mineros que murieron cuando la zona se hundió. Otros que la carretera en sí está viva, que recuerda a quienes la cruzaron por última vez. Sea lo que sea, desde esa noche no volví a tomar esa ruta, porque cada vez que cierro los ojos y pienso en aquel viaje, sigo viendo esa huella solitaria en el barro, esa marca que empieza, pero no termina. Quizás fue un alma, quizás una trampa, o quizás la carretera reclama lo que le pertenece. Comunidad, ustedes que viven entre caminos saben de lo que hablo. Quienes conducen de madrugada, con la mente cansada y el cuerpo deseando un descanso, saben que el silencio de la carretera puede volverse tan pesado como una presencia. Los que han sentido que el retrovisor les devuelve algo más que su propio reflejo, saben que hay rutas que parecen despertar cuando todos duermen. Y dicen los viejos del pueblo que la luz no es un engaño, que en realidad es un aviso, un mensaje que intenta decirnos algo aunque no queramos entenderlo. Por eso, cuando alguien nuevo llega a la zona, siempre se le advierte lo mismo. No le respondas a la carretera. Si te llama, sigue de largo, porque los que vivimos en la ruta sabemos que hay historias que no se inventan, se repiten. Y la próxima historia que quiero contarles trata precisamente de eso, de un aviso que llegó tarde, de un mensaje que se repitió palabra por palabra, aunque el que lo dijo ya no estaba entre nosotros. Dicen que la carretera tiene memoria, que cuando uno pasa lo suficiente por el mismo tramo, el camino aprende tu nombre. Te observa, te mide, te reconoce por el sonido del motor o por la cadencia de tus pasos. Y que si le caes bien, te avisa cuando algo está por pasar. Eso me dijo un anciano llamado Don Mauro, una tarde gris en la que el viento traía olor a tierra y a maíz quemado. Su casa quedaba justo antes de la curva donde el asfalto comienza a deshacerse y la señal de radio se pierde. Era una construcción pequeña, de paredes de adobe y techo hundido, rodeada por gallinas flacas que picoteaban el suelo como si buscaran recuerdos. Me invitó a pasar mientras arreglaba un farol que no encendía desde hacía años. Su voz era áspera, de esas que parecen arrastrar polvo viejo, y me dijo algo que nunca olvidé. No le des saliva a la noche. Lo dijo sin mirarme, y como vio que yo no entendía, agregó. No hables con lo que no se ve. Después sonrió apenas, con una sonrisa que no traía alegría, sino advertencia, y remató con una frase que en ese momento me pareció un capricho de superstición. De 3 a 4 no se abre a nadie. Nunca explicó por qué esas horas. Solo repitió que la carretera se calla por un motivo, que cuando los grillos dejan de cantar y ni el viento se atreve a pasar, es porque ellos caminan. Pregunté quiénes eran ellos, pero don Mauro no contestó. Se limitó a mirar por la ventana hacia la colina donde el asfalto se pierde, y en voz muy baja murmuró algo como, «Los que quedaron entre pueblos». Luego cambió de tema, como si la conversación nunca hubiera ocurrido. Pasaron algunos meses y su advertencia se fue diluyendo en mi memoria, hasta aquella madrugada en que un suceso volvió a ponerla en mi camino. Un repartidor joven, de esos que cruzan la zona entregando víveres, sufrió un accidente leve con su camioneta. Nada grave. Un neumático reventado, el golpe del metal contra la grava. Pero lo que contó después heló la voz de todos los que lo escuchamos. Dijo que la noche estaba oscura, sin luna ni estrellas, y que mientras cambiaba la llanta escuchó pasos detrás de él. No los vio venir, solo los oyó acercarse despacio, uno tras otro, hasta que una voz de mujer dijo su nombre. Mateo, susurró. No le asustó al principio. Pensó que era alguien del pueblo vecino, tal vez una conocida. Giró con la linterna y la vio. Una mujer delgada, encorvada, con un pañuelo oscuro que le cubría la cabeza. Tenía los pies descalzos, sucios de barro, y una expresión entre tristeza y rabia. No pedía ayuda, solo lo miraba, fija, con una intensidad que descolocaba. Y entonces dijo la frase, «Ve».
No vuelvas por aquí. El chico se quedó paralizado. La voz era suave, pero resonaba como si viniera de muy lejos, como si la noche misma la repitiera. Intentó preguntar quién era, si necesitaba ayuda, pero ella negó con la cabeza. La linterna temblaba en su mano. Cuando volvió a enfocarla, la mujer ya no estaba. Solo quedaron las huellas, pequeñas y húmedas, marcadas sobre el barro fresco. Huella de pies descalzos. Y un pañuelo viejo colgando del arbusto al borde de la carretera. A la mañana siguiente, todavía asustado, Mateo fue al pueblo a contar lo sucedido. Una de las mujeres mayores del lugar, doña Adela, palideció al escuchar la descripción. Dijo que hacía más de 20 años, una vecina suya, también llamada Rosa, había desaparecido en esa misma carretera. La última vez que la vieron fue una noche de tormenta, buscando a su hijo pequeño que se había extraviado camino a la escuela. Nunca regresó. Solo hallaron su pañuelo enganchado en la cerca. La misma prenda que Mateo encontró aquella noche. Muchos pensaron que la mujer encorvada era su espíritu, que todavía rondaba la carretera buscando a su hijo, o advirtiendo a los que se atrevían a cruzarla a esas horas. Otros decían que no era un fantasma, sino una protectora, una de esas almas viejas que intentan evitar tragedias, aunque su forma de hacerlo sea más aterradora que la desgracia misma. Mateo no volvió a tomar esa ruta, pero lo extraño fue lo que vino después. Un año más tarde, otro conductor, un camionero llamado Gilberto, reportó lo mismo. Dijo haber visto a una mujer encorvada al costado del camino con un pañuelo deshilachado y el vestido empapado, que lo miró directamente a los ojos y le dijo: «Ve, no vuelvas por aquí». Esa misma noche, un derrumbe bloqueó el tramo donde solía pasar. Si no hubiera girado, habría quedado atrapado bajo toneladas de lodo. La historia empezó a correr de boca en boca, y todos los que la escuchaban repetían el mismo detalle, la frase, siempre dicha con esa pausa exacta, con ese tono que no pertenece a los vivos. «Ve, no vuelvas por aquí». 3 palabras que parecían un eco del otro lado del tiempo. Nadie la volvió a ver durante años. Hasta una noche en que una joven viajera que hacía fotografía documental, decidió explorar la zona. Iba sola, manejando despacio, buscando retratar los restos de los pueblos abandonados. Asegura que la neblina era tan espesa que tuvo que detenerse para orientarse con el GPS, y fue entonces cuando vio, reflejada en el retrovisor, una figura encorvada caminando detrás del coche. La cámara del asiento captó la imagen, aunque borrosa, un bulto oscuro, inclinado, avanzando sobre la línea amarilla del asfalto. Ella encendió el motor con las manos temblorosas, y cuando la figura llegó a la altura de la ventana, se escuchó un golpe seco. Al mirar no había nadie, pero en el vidrio, con el vaho condensado, alguien había dibujado un círculo con un dedo. Dentro del círculo, una palabra escrita torpemente: «No». La mujer huyó de allí, y días después subió la fotografía a internet. Los lugareños, al verla, reconocieron la figura. Era la misma silueta que todos habían descrito. Una mujer delgada, de hombros caídos, con un pañuelo oscuro en la cabeza. La llamaron la avisadora, un nombre simple pero cargado de respeto. Nadie la teme del todo, pero nadie quiere encontrársela. Porque según dicen, cuando se aparece, algo está a punto de pasar. Un accidente, un derrumbe, un extravío. Y su advertencia siempre llega a tiempo, aunque nadie la entienda hasta que ya es tarde. Don Mauro, el viejo de la colina, lo explicó de la forma más sencilla. A veces los muertos cuidan mejor que los vivos. Lo dijo mientras encendía el farol que nunca terminaba de reparar. Y agregó algo más, casi en un susurro. «Pero si te cuidan es porque te vieron cerca, muy cerca». Le pregunté: «¿Cerca de qué?». Me miró fijo y respondió: «De quedarte del otro lado». Esa frase me acompañó toda la vida. Y ahora, cada vez que paso por un camino solitario y creo ver una silueta en la oscuridad, me pregunto si de verdad está ahí, o si es solo la carretera hablando. Porque los que vivimos entre pueblos vacíos sabemos que no todas las apariciones son amenazas. Algunas incluso pueden ser advertencias. Avisos que por orgullo o miedo no siempre sabemos escuchar. Y es que los que conducimos de noche lo sabemos. La carretera a veces nos habla, aunque no tenga voz. A veces lo hace con un susurro, otras con un golpe seco y otras con una figura que aparece solo para decirte que des la vuelta. Los que han sobrevivido a un viaje así entienden que hay un instante, mínimo, silencioso, donde algo invisible te da la oportunidad de decidir, seguir o detenerte. Y si no la tomas, lo que viene después ya no depende de ti. Por eso, comunidad, recuerden esto. Cuando la noche parece más pesada, cuando la neblina cubre los faros y el motor suena hueco, puede que alguien esté tratando de hablarte, no siempre para asustarte, a veces para salvarte. Y hablando de eso, hay otra historia que corre entre los chóferes que cruzan esta zona. Una historia sobre algo que no advierte, sino que acecha. Porque hay veces en que la carretera no envía señales,
sino presencias. Y cuando eso ocurre, ya no hay aviso que valga. Hay un tramo de carretera que no aparece en los mapas nuevos. Un pedazo de asfalto roto entre cerros y árboles que parecen demasiado viejos para seguir en pie. Dicen que si lo recorres de noche, las luces de tu vehículo se atenúan, aunque la batería esté nueva. Dicen que el aire se siente más denso, como si algo te observara desde la oscuridad, pero sin ojos. Ese tramo se conoce como el paso del aire quieto. Un nombre extraño, pero acertado. En ese lugar el viento simplemente no existe. Las hojas no se mueven, los insectos no cantan, y hasta el motor parece esforzarse para atravesar un silencio que pesa. A muchos conductores les pasa lo mismo. Primero, sienten un leve zumbido en los oídos. Luego, la sensación de que el vehículo se vuelve más lento, aunque el velocímetro diga lo contrario. Y entonces algo más. Algo que todos describen diferente pero que comparte un mismo origen. Una presencia. No un fantasma como los de las historias viejas. Ni una sombra con rostro o figura. Esto no tiene forma. Ni olor ni sonido claro. Pero se siente. Como una respiración detrás del cuello. Como el calor de alguien pegado a tu espalda. Y lo peor, no se aleja. Solo espera. El primer caso documentado ocurrió con un chofer llamado Román, hace casi 15 años. Era un hombre curtido por la carretera, acostumbrado a los trayectos largos y las madrugadas solitarias. Pero incluso él juró que aquella noche algo lo siguió desde el kilómetro 27 hasta la entrada del pueblo. No lo vio, pero lo sintió, y dejó constancia en una grabación de voz que más tarde encontró su esposa en el teléfono. En ella su voz suena entrecortada, agitada, y dice: «No hay nadie, pero puedo escucharlo respirar. No sé dónde está, pero cada vez que volteo, el espejo vibra. Y el aire no se mueve. La grabación se corta con un golpe seco». El camión de Román apareció horas después, estacionado junto a la cuneta, con las luces encendidas y el motor apagado. Él no estaba. Nunca lo encontraron. Solo un detalle llamó la atención. El asiento del conductor estaba caliente, como si alguien acabara de bajarse. A partir de entonces, los choferes comenzaron a evitar ese tramo, incluso si significaba recorrer kilómetros extra por caminos más largos. Pero algunos, los que no creían, intentaron cruzarlo igual. Y muchos de ellos contaron lo mismo. El zumbido en los oídos, el aire denso, la sensación de ser observados. Uno de ellos, un joven llamado Elías, aseguró que lo que lo seguía no estaba fuera del camión, sino dentro. Dijo que sentía un peso en el asiento del copiloto y que cuando se animó a mirar, el cinturón estaba abrochado, como si alguien invisible viajara a su lado. No lo soportó. Abrió la puerta en movimiento y se lanzó al asfalto. Se rompió una pierna, pero asegura que el aire detrás de él respiraba, lento, pausado, casi humano. No todos los que cruzan ese lugar vuelven con historias tan claras. Algunos solo hablan de pesadillas, de sueños repetitivos donde despiertan dentro de su propio vehículo, pero no pueden moverse. El motor está encendido, las luces encendidas y fuera, una oscuridad que no tiene fondo. Cuando despiertan de verdad, el cuerpo les tiembla como si hubieran corrido kilómetros. La gente del lugar tiene su propia explicación. Dicen que hace muchos años, cuando la carretera apenas se construía, los trabajadores abrieron una grieta profunda al dinamitar parte del cerro. De esa grieta salía un aire caliente, pesado, que olía a hierro. Los más viejos juraban que era un soplo del subsuelo, un aliento de algo que había quedado encerrado bajo la tierra. Cuando taparon la grieta con asfalto, el aire dejó de salir, pero algo quedó allí, atrapado, esperando. Por eso, cuando el viento no corre, cuando el aire se detiene, algunos dicen que ese soplo todavía busca una salida. Y si el vehículo se detiene demasiado tiempo en ese tramo, si alguien abre la puerta o la ventana, puede que lo respire. Y una vez dentro, el aire ya no te deja ir. Hace poco, un grupo de investigadores locales decidió instalar sensores de sonido y temperatura para desmentir la leyenda. Grabaron durante 3 noches seguidas. En la primera, nada. En la segunda, un ligero cambio de presión atmosférica. Y en la tercera, se registró algo más. Un descenso brusco de temperatura, seguido por un ruido casi imperceptible. Una respiración profunda, pausada, que se escuchó incluso sin micrófono direccional. Cuando los técnicos reprodujeron el audio, todos coincidieron en lo mismo. No era viento, no era animal y no era humano. El sonido parecía venir de todos lados al mismo tiempo, como si la noche entera respirara. Uno de los investigadores abandonó el proyecto después de eso. Dijo que soñaba con una figura hecha de aire, sin forma, que se metía en su habitación mientras dormía, y que cada vez que despertaba su aliento se condensaba en el aire, aunque no hiciera frío. Como si alguien más estuviera respirando conmigo, dijo. Los habitantes de los pueblos cercanos aprendieron a respetar el lugar.
Colocaron cruces en los costados de la carretera, no por los muertos, sino para mantener vivo el camino, porque según ellos lo que vive no puede ser poseído. Y esa, al parecer, es la única defensa. Por eso, si alguna vez pasan por una carretera donde el viento deja de soplar, donde el aire se vuelve pesado y el motor empieza a vibrar sin motivo, no se detengan, no miren por el espejo y sobre todo no respiren hondo, porque puede que eso que respiran no sea aire, puede que sea la carretera respirando con ustedes. La noche cae más espesa en algunos lugares y hay carreteras donde el silencio se siente como una presencia viva. Historias como la de Román o la de Elías no son simples leyendas, son advertencias. Porque todos los que se dedican a recorrer caminos saben que hay un punto, un instante exacto, donde la lógica deja de tener poder. En ese instante la carretera decide si te deja pasar o si te guarda un momento más. Y quienes han sentido el aire quieto, quienes han escuchado una respiración que no era la suya, lo saben. No hay nada más aterrador que lo invisible, porque los fantasmas se pueden nombrar. Las apariciones pueden describirse. Pero lo que no tiene forma, lo que solo se siente, eso no puede enfrentarse. Solo puede temerse. Y lo peor de todo es que nadie sabe cuándo empieza a seguirte. A veces comienza con un zumbido, o con un reflejo que no coincide con tu movimiento, o con un golpe seco que juras haber imaginado, hasta que un día lo escuchas respirar detrás de ti, y ya es tarde para escapar. En los archivos viejos de la Policía Estatal hay decenas de reportes que nunca se resolvieron. Vehículos encontrados con las luces encendidas, motores tibios y puertas abiertas, pero sin rastro de sus conductores. Algunos desaparecieron en el paso del aire quieto, otros en caminos distintos, pero bajo las mismas circunstancias. Y los peritos notaron un detalle común en todos los casos. No había polvo sobre los asientos delanteros, como si alguien o algo hubiera estado ahí hasta hace poco. Nadie puede explicarlo. Pero algunos ancianos del lugar dicen que esa presencia, esa cosa que respira en el silencio, se está moviendo, que ya no pertenece a un solo tramo de carretera, que viaja, que busca. Y si es verdad que las carreteras tienen memoria, quizá esta no solo recuerde a los que pasaron, sino que va detrás de los que aún no lo han hecho. Dicen los viejos traileros que hay un momento del viaje que no pertenece a nadie, ni al día ni a la noche, un lapso suspendido entre las 3:00 y las 4:00 de la madrugada en el que el tiempo parece doblarse, como si la carretera se estirara más de lo que debería. Le llaman la hora del camino. Y no es un mito nuevo. Es una advertencia que pasa de voz en voz, de conductor en conductor, como una plegaria silenciosa que todos repiten pero nadie cuestiona. Yo no creía en eso. Lo había escuchado desde mis primeros viajes en el viejo camión de mi padre, pero nunca le di importancia. Entre 3 y 4 no se abre a nadie, me decía él cada vez que salíamos juntos. No importa si es un auto varado, una persona pidiendo ayuda o un niño en medio de la carretera. No te detengas, hijo. A esa hora el camino no está vacío. Lo repetía tan en serio que terminé aprendiendo la regla sin entenderla. Y aunque la vida me llevó por otras rutas, una noche tuve que comprobarla por mí mismo. Era una madrugada fría, sin luna. Transportaba una carga ligera desde Hidalgo hasta San Luis y decidí tomar el atajo entre los pueblos abandonados de la sierra. El reloj del tablero marcaba las 2:47 cuando pasé el último punto con señal. Encendí la radio, pero solo se escuchaba un zumbido leve, como si el aire se colara entre las frecuencias. Nada fuera de lo normal, pensé. A las 3:02 el primer síntoma llegó. El aire dentro de la cabina se volvió pesado, cálido, como si alguien hubiera encendido la calefacción. Apagué el ventilador, abrí la ventanilla, pero el calor seguía ahí, pegado a la piel. Y entonces, en el espejo retrovisor, vi una luz detrás de mí, lejos pero constante. Unos faros que no se movían ni se acercaban. Solo estaban ahí, siguiéndome con la precisión de una sombra. Pensé que era otro camión, algún colega que tomaba la misma ruta. Pero a medida que avanzaba, noté algo raro. El camino comenzó a repetirse. Las mismas curvas, los mismos árboles, el mismo cartel oxidado que decía Pueblo Nuevo, 8 kilómetros. 1, 2, 3 veces. Era imposible. Mi GPS mostraba un punto fijo, como si no me moviera. El reloj avanzaba, pero el paisaje no cambiaba. Fue entonces cuando escuché los golpes. 3 contra la puerta del copiloto. Secos, firmes, como si alguien llamara desde afuera. Mi cuerpo entero se tensó. Pensé que era mi imaginación, hasta que el último golpe retumbó más fuerte, acompañado de una voz suave, casi un susurro. Ya es hora. Apreté el volante con fuerza. El reloj marcaba exactamente 3:13 a.m. No quise mirar hacia el lado. Solo seguí manejando, aunque sentía una presencia en el asiento del copiloto. Un olor metálico empezó a llenar el camión, como hierro mojado.
El mismo olor que mi padre decía que quedaba en el aire después de un accidente. Traté de encender la radio otra vez, y por un instante una voz emergió entre la estática. No era música ni noticiero. Era una grabación vieja. Reconocí la voz, la de mi padre. Entre 3 y 4 no se abre a nadie, ni aunque digan tu nombre. El sonido se cortó abruptamente, y antes de que pudiera reaccionar, la luz trasera desapareció. El camino se quedó completamente negro. Ni las luces altas servían. El motor se apagó. El silencio fue absoluto. Tan absoluto que pude escuchar mi propia respiración. Y algo más. Otra, más lenta, más profunda. Justo detrás de mí. No me moví. No quise mirar. Pero el espejo retrovisor empezó a empañarse desde dentro, como si alguien exhalara sobre él. Y entre el vaho, una mano. Una marca húmeda con 5 dedos largos que se deslizaban lentamente hacia abajo. Intenté abrir la puerta, pero no cedía. El vidrio del parabrisas comenzó a empañarse también. Y entonces en la oscuridad vi un resplandor. Una luz blanca, suave, que venía de la carretera unos metros adelante. Era una figura, delgada, casi traslúcida, envuelta en esa misma niebla luminosa. No caminaba, se deslizaba. Y cada vez que se acercaba, las luces del tablero parpadeaban. Mi cuerpo se movió solo. Grité. Encendí el motor con desesperación y logré hacerlo rugir. Aceleré sin mirar atrás, con la vista fija en esa línea infinita de asfalto. No sé cuánto tiempo manejé. Minutos, horas, no lo sé. Pero cuando volví a ver el reloj, eran las 4:01 am, y entonces el aire volvió a moverse. El motor sonó normal. La luz del amanecer asomaba entre los cerros. La figura había desaparecido. Llegué al siguiente pueblo con las manos temblando. Me estacioné frente a una fonda y bajé del camión. El dueño salió a verme con cara de susto. Dijo que hacía más de una hora me había visto pasar, y que esa luz blanca seguía detrás de mí todo el tiempo. Le conté lo que había pasado y él solo asintió como si lo supiera desde siempre. Eso que viste, me dijo, no sigue a todos, solo a los que abren, a los que dudan. ¿Y tú? Casi lo haces. Le pregunté qué era esa cosa y su respuesta me heló. No es una persona, es la carretera misma. Cada tanto necesita recordar quién manda. Por eso mi abuelo decía que entre 3 y 4 el camino despierta. Desde entonces no conduzco de noche. Y si alguna vez tengo que hacerlo, me detengo antes de las 3. Porque sé que allá afuera, en algún punto donde el aire deja de moverse, la carretera todavía recuerda mi nombre. Así terminan las historias de esta noche. Historias de caminos que respiran, de luces que esperan, de voces que siguen repitiendo lo que escucharon una vez. Porque lo que habita en la oscuridad no olvida, y aunque la posibilidad es pequeña, siempre existe. Quizá alguna noche, sin querer, tomen ese desvío sin nombre, ese tramo donde el viento deja de soplar, y sientan que el aire a su alrededor está demasiado quieto. Si eso pasa, recuerden, no miren atrás, no bajen la velocidad y sobre todo, no abran la puerta, porque lo que creen que está pidiendo ayuda puede no estar vivo, puede ser el camino mismo. Tratando de volver a respirar, a todos los que conducen de noche, a los que cruzan carreteras solitarias cuando el mundo duerme, les dedicamos este episodio. Y si alguna vez sienten que alguien los acompaña sin que nadie esté ahí, no lo ignoren, pero tampoco lo llamen. Porque a veces lo que temes no te encuentra por casualidad. A veces ya va en el asiento de al lado. Silencio, solo el motor que se apaga. Y la noche que sigue respirando.